A todas y a todos, muchísimas gracias por este espacio para compartir con ustedes la experiencia de la Asamblea General. La Asamblea General es una reunión que se hace a los 3 años del capítulo general. Es como un par en el camino para ver cómo vamos y cómo seguimos, para hacer como una pequeña revisión, pequeña no, una revisión seria de cómo vamos viviendo las orientaciones del capítulo y qué pasos más debemos dar para prepararnos al siguiente capítulo. Es una asamblea, una reunión para las religiosas. En esta no se invitan los laicos a participar ni en la preparación, ni en el momento de hacerla, ni tampoco cuando se comparte a las religiosas, pero sí estuvieron muy presentes en toda la asamblea. Y el documento final de la asamblea lo compartimos también con los laicos porque caminamos juntos religiosas y laicos. Entonces, también es un documento para compartir primero con la red laical y después con los laicos también que están en las obras. Se le quitaron algunos parrafitos mínimos relacionados especialmente con la formación de las religiosas, pero de resto el documento pues es casi que idéntico. Quedan, como les digo, unas pocas líneas que son pues directamente para las religiosas. Pero antes de seguir hablando de la Asamblea General y de seguir hablando del documento final, vamos a invocar al Espíritu Santo con la siguiente canción, colocándonos en presencia del Señor, y que este rato sea un compartir y una reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tu espíritu sea danza, que inspire el caminar, que tu espíritu sea aliento, que convoque a la unidad. Que tu espíritu arrase con la uniformidad, que tu espíritu se mezcle con nuestra humanidad. Que tu espíritu transforme nuestras manos para dar, que tu espíritu madure nuestro sueño para amar. Que tu espíritu fecunde con ternura nuestro ser, que sea fuego en la campiña y que encienda nuestra fe. Que tu espíritu nos haga resistir la tempestad, nos levante la mirada, nos regale libertad, nos transforme la palabra, que restaure dignidad, como ráfaga de vida la esperanza traiga ya. Que tu espíritu remueva nuestra tierra por sembrar, que tu espíritu inspire cada intento por sanar. Que tu espíritu nos llene de gozo al mirar, que la vida rompe el muro y la flor se asoma ya. Que tu espíritu sacuda nuestro miedo a la verdad, que tu espíritu nos mueva siempre a dar un paso más. Nos invite a compartir la mesa con todo nuestro pan, nos inunde de sentido y alegría en el andar. Que tu espíritu, Dios Padre y Madre, invite a la equidad, que tu espíritu nos mueva a desterrar la soledad, que tu espíritu sea el verso que nos dé la identidad, sea el canto y la razón que movilice nuestro andar.
mueva con los pobres a luchar, que tu espíritu con ellos avive la amistad, que propague la justicia y por fin venga la paz. Pidámosle al Espíritu que nos ayude, nos disponga a acoger esta palabra que el Señor quiso dar a la Compañía de María, quiere dar a la Red Laical y a todos los que comparten nuestra vida y misión, y que podamos acoger las llamadas que hace a cada una, a cada uno de manera personal, pero también a las llamadas que hace a sus comunidades de la Red Laical, y que nos hace a toda la provincia, a toda la compañía y especialmente a este caminar juntos, religiosas y laicos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Compañía, camina con nosotros, llévanos a la mano de Jesús. Y Santa Juana del Estonac, ayúdanos a asimilar, a acoger tu carisma, el carisma que recogiste del Señor, y ayúdanos a hacerlo vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces a continuación voy a hacer la presentación de lo que fue la Asamblea General. Maru nos va a poner una presentación de PowerPoint y después veremos el documento final. Pero quiero compartirles cómo se vivió la Asamblea General. Para la Asamblea hubo un proceso de preparación, también como lo hacemos para el capítulo. El equipo general nos mandó con anticipación una guía de reflexión que la desarrollamos, la oramos, la respondimos a nivel personal, luego a nivel comunitario y luego en una asamblea de superioras para recoger lo que la provincia quería decir, quería aportar a la reflexión de la Asamblea General. Entonces, el lema de la asamblea, de esta 10ª Asamblea General que se llevó a cabo en el mes de julio, fue acoger y responder a la novedad que Dios nos ofrece. Y esa es la invitación también para cada uno, para cada una, para cada comunidad de la Red Laical. Cómo estar atentos a identificar esa novedad de lo que el Señor nos quiere decir, nos quiere ofrecer. Seguimos. Entonces, lo que nos dicen las constituciones sobre la Asamblea General. En las constituciones de gobierno dice que es convocada por la Superiora General cada 6 años en periodo intercapitular, como se los acababa de decir. Entre las funciones está fomentar la unidad, reflexionar sobre la situación de las provincias y delegaciones, dialogar sobre las actividades de la Superiora General y su equipo, aportar su parecer a la Superiora General sobre las características de las personas que podrían formar parte del equipo general si el cambio de algún miembro del mismo coincide con su celebración. En esta ocasión no había necesidad de cambiar a ningún miembro del equipo general, por lo tanto, pues no se dio esta función. Y señalar las prioridades pastorales de acuerdo a las urgencias del momento y concretar los temas que van a ser estudiados en el siguiente capítulo general. Por lo menos aportar algunos temas, pero durante estos 3 años o 2 se va precisando también, concretando ese tema o esos temas para el capítulo general. ¿Seguimos? Entonces, lo que les contaba de la preparación previa a las provincias, a partir de lo vivido en el trienio del 2022 al 2025,
teniendo como marco el documento capitular del 18º capítulo general, que recuerda que tiene 8 líneas, y son 8 líneas que hemos concretado las religiosas en nuestro proyecto de vida personal, en nuestro proyecto de vida comunitario, pero también las obras, los colegios, las obras de educación social en su proyecto educativo han concretado también esas líneas. Entonces, es revisar cómo estamos viviendo todas esas orientaciones del capítulo. Y hubo una reflexión personal y en las comunidades, primero sobre el tema de la minoridad y la interacción. Hablamos de la minoridad, de esta pequeña compañía, dejamos de ser una gran compañía de religiosa de otros años a ser una compañía más pequeña, más sencilla, más humilde. Entonces, experiencia de minoridad vivida como gracia, es una compañía, como dice Rita, la Madre General, una compañía pequeña si miramos el número de las religiosas, pero una compañía muy grande si miramos la cantidad de laicos que están participando de la vida, del carisma, de la misión de la compañía. También la reflexión sobre las 8 líneas que los equipos provinciales también recogimos del paso por las obras, por las comunidades, cómo se estaban viviendo, y había unos puntos donde hemos puesto la fuerza, los desafíos que encontramos, los pasos a dar, y contemplando la realidad, cuáles serían las prioridades. Entonces, ese trabajo lo hicimos y lo compartimos en una reunión o asamblea de superioras donde pusimos en común el aporte de las comunidades y luego en la asamblea compartir también allí la reflexión, así como las comunidades hicieron su reflexión, el equipo también hizo la reflexión, se dialogó en la asamblea y se sacó un documento para compartir en la asamblea general ya cuando la iniciamos. Sigue, Maru. La composición de la asamblea, de la 10ª asamblea. La superiora general, el equipo y las superioras provinciales. Eso decía las constituciones, la Constitución de Gobierno número 83. Pero el capítulo general, teniendo en cuenta que ya muchas provincias nos habíamos unido y éramos menos provincias, somos 6 provincias, entonces decidieron que en el capítulo que no solamente participara la provincial, sino un miembro más del equipo provincial. En nuestro caso, en la provincia del Pacífico, participó Leticia. Y entonces aquí está la foto, vemos a la Madre General, que es Rita, a Cristina, que es española, a Gabriela, que es colombiana, a Pasián, que es africana, y a Josie, que es japonesa. Y como provinciales, entonces están, yo no sé si están viendo mi flechita. Ah, no, deben estar viendo la de Maru, yo mostrándole Maru, tú las muestras. Está sí, la Ada. estamos viendo. Ada, esa la que está mostrando es Cristina del equipo general. Ada es la provincial del Cono Sur y la que está cerca de ella es Josie, que es de Brasil. Mira, a Brasil. No, esa es Gaby, a Brasil, de Brasil. Debajo de ella estoy yo, con Leticia, que está al otro lado del Pacífico. Tenemos allá junto a Cristina, a Isabel, que es la provincial de México, con Lucy, que está al lado de Rita, que es del equipo general de México y era la más joven en la asamblea. Tenemos junto a Isabel está Cristina Tamura, que es la provincial de Japón, Japón no, perdón, de Asia, de Asia, y junto a Rita está otra joven que se llama Na, que es de Vietnam, también del equipo provincial de Asia. Tenemos ahí arribita a Nelly, que es la provincial del Mediterráneo, que es española, con Mary Claude,
que es francesa, es del equipo general del Mediterráneo. Falta la provincia de África porque a las africanas no le dieron la visa para ir a la asamblea. Le salió la visa faltando 5 días para terminar la asamblea. Pues ya, ¿para qué? Sin embargo, para mí fue una lección verlas allá los 30 días, bueno, quitemos los días, los 3 días de descanso, pero el resto, todos los días participando de manera virtual en todo, en la oración, en los trabajos en grupo, en las asambleas, bueno, participando. Uno se queja, ay, tanto cansancio con tanta pantalla, pues sin ninguna queja ni nada, estuvieron participando, no se perdieron de nada. Eso fue una lección para todas. ¿Seguimos? Aquí tenemos fuera de este grupo de equipo general, provinciales y equipo, teníamos otras personas que participaron en la asamblea. Está Rosa Ramos, que es la, junto cerca, la de lado, Rosa Ramos, la secretaria general. Ernestín Velarde, que es de la provincia del Pacífico, estuvo como traductora de inglés-español, español-inglés. Detrás de Leticia está Mariña Ríos, que es española, que a ella se le pidió que fuese a ayudar a recoger todo para hacer el documento de la asamblea. Y más arriba está Colette Dewa, que fue la traductora de francés, español, español, francés. O sea que ahí estamos, 19 religiosas en la asamblea, más las 2 africanas de manera virtual. Seguimos. Aquí está el cronograma de toda la asamblea, pero lo vamos a ir viendo a continuación, lo que se fue haciendo cada día. Algunos ya lo conocen porque se fueron compartiendo las hojitas de información que agrupaban lo vivido. Tenemos fotos de la apertura, estábamos reunidos en la biblioteca de la Casa General. Para quienes han ido allá a los capítulos, pues la identifican perfectamente. Era verano, pero para la apertura ustedes saben que las religiosas para los actos más solemnes y eclesiales debemos estar de azul marino y de blusa blanca. Para la apertura también estuvimos con chaqueta, aunque era verano, llevamos nuestra chaqueta y bueno, de manera muy formal, gracias a Dios ahí había aire acondicionado, estábamos con la chaqueta. Entonces el momento de invocación al Espíritu y de participación. Bueno, ahí ven cómo estuvimos organizadas. Tuvimos la Eucaristía de inicio en la iglesia grande, pero ahí vemos algunas fotos de lectura, del sacerdote. Nos acompañaron jesuitas casi todos los días. Las ofrendas, como ofrenda y teníamos el programa de la asamblea, pero luego vimos que era una iglesia muy grande para un grupo tan pequeño, o sea que las demás Eucaristías ya fueron en la capilla de la casa, no en la iglesia, sino en la capilla. ¿Seguimos? El primer día fue para disponernos, después de la apertura fue una oración personal para disponernos para la experiencia que íbamos a vivir, para coger lo que cada una llevaba dentro y todas, todo el grupo, apertura para pedir al Señor que nos abriéramos a acoger lo que Él quería regalarnos. Y con una petición, danos un corazón atento y dócil, capaz de escuchar tu palabra y acoger con gratitud lo que nos quieras ofrecernos. ¿Sigue? Luego tuvimos varias ponencias. Al segundo día tuvimos 4 ponencias de esta hermana Elisa Esteves, de la comunidad del Instituto Teresiano, vivir marcadas y sostenidas por el Señor y su proyecto de amor, disponer de sí para hacerse disponibles para los demás, mujeres de esperanza, testigos de una extraordinaria singularidad y comunidades sinodalidades que disciernen en común el paso de Dios en la historia. Estos fueron 2 días, cada día
teníamos 2 ponencias y un tiempo de reflexión personal y de compartir, Fue más en esa tónica. Esas conferencias las tenemos, van a salir, ya salieron en el libro del capítulo de la asamblea, que también estará disponible para conocerlo. Y si las queremos digitales, pues también las tenemos. ¿Sigue, Maru? Luego pasamos otro día ya empezando a ver nuestra realidad. Esta parte la expuso Rita, también con datos que se nos pidieron a todas las provincias, datos de personas, de comunidades y obras. ¿Sigue? Entonces, algunas de las gráficas para que tengan idea cómo fue: número de religiosas. Vemos que la provincia más grande es el Mediterráneo, luego sigue la de África, luego la del Pacífico, luego la de México, la de Cono Sur, la de Asia y 3 comunidades que dependen directamente del equipo general. Las edades de las religiosas, pues miren, más de 85 años, el 33%, así van del 31 al 85 el 16%, y ahí vamos viendo, hasta que las de 20 a 30 son el 3%. Pero vemos ahí cómo estamos repartidas por edades, para que conozcan un poquito más de datos. Comunidades 118, en nuestra provincia son 19, tenemos 19 comunidades en el Pacífico. Número de obras propias, vimos obras propias y obras con el gobierno o en convenio con otros. Propias tenemos 74 colegios, educación social 20, residencias universitarias 3, hospitales y centros de salud en África tenemos 5, internados 6, es una escuela de idiomas, una en Vietnam, 11 casas de acogida y espiritualidad. Y si vemos otros colegios, pues no tenemos aquí el número, pero son muchos los otros colegios que tenemos en convenios o alianzas con el gobierno y sobre todo también con Fe y Alegría. También tuvimos esta conferencia, esta ponencia me encantó, sobre sinodalidad, discernimiento y liderazgo. Me iluminó muchísimo, porque nos preparó también para que la asamblea fuera de verdad una experiencia de discernimiento. Sigue, Maru. Y luego, ¿cuál fue la metodología? Fue la reflexión de cómo hemos vivido las 8 líneas del capítulo general, o sea, cómo hemos vivido las orientaciones del capítulo general. ¿Y cómo se hacía? Bueno, cada día iniciábamos con la oración preparada por las provincias, cada día una provincia, y cada provincia nos tocaron 4 oraciones durante el mes, y luego venía la reflexión por provincias. Como habíamos llevado un documento, cada provincia, pero tenía muchas cosas, entonces la reflexión era mirar el documento que habíamos llegado y ver dónde hemos puesto la fuerza, pero sacar solo 4 o 5 aspectos más relevantes, no leer todo el documento, sino lo más relevante. Igual los mayores desafíos, los temas que se consideren necesario dialogar, y esto lo recogíamos por escrito para aportar en una asamblea que se llamaba Círculo de Escucha. Y en el círculo de escucha, después de que cada provincia exponía lo que había visto, venía la presentación de del punto que estábamos tratando, de la línea que estábamos tratando, de la memoria del equipo general, lo que el equipo general había hecho con relación a esa línea. Con todo eso que escuchamos, en la tarde íbamos a la lectura y reflexión personal, también con una guía, como compañía, dónde hemos de poner las fuerzas, qué pasos hemos de dar, qué riesgos hemos de correr o prioridades que debemos definir, y recoger por escrito pues todo lo que se quería compartir. Eso era un trabajo a nivel personal. Luego teníamos 2 grupos de reflexión donde había
una de cada provincia y 2 del equipo general en cada grupo, pero la madre general no participó en ninguno para dejar como toda la libertad que se dijese todo lo que se veía conveniente. Y después de esa reflexión en grupos, pasábamos a una asamblea de puesta en común, que era una asamblea de diálogo, de reflexión, de discernimiento muy profunda. Esta fue la metodología de casi todos los días para compartir el trabajo que habíamos hecho. Con esta misma metodología, esto es lo que les acabo de decir, diferentes aportaciones que han complementado la reflexión. Sí. En la línea 2 es transparentar lo que nos hace vivir con sentido, ser luz. Nos comparten sus experiencias. Bueno, en la línea 2, fuera del trabajo vamos a decir algunas cositas especiales. De la línea 2, que es esta de transparentar lo que nos hace vivir con sentido, ser luz, se le pidió a las que están en formación. En esta línea se tocó el tema de la formación y la madre general le había pedido a las junioras que respondieran pues unas preguntas que las tenemos acá, aspectos que a lo largo del proceso te han ayudado más, lagunas o aspectos que no se han atendido suficientemente, dificultades que has encontrado y cómo has tratado de superarlas o te han ayudado a ello, lo que sería importante seguir potenciando, lo que sería necesario modificar o incorporar, de qué manera te has implicado y responsabilizado en tu propia formación y otros aspectos a tener en cuenta o que nos quieran compartir. Cada juniora pues respondió a las preguntas, pero luego como grupo de provincia se reunieron, junioras hay en la provincia del Pacífico, en la provincia de Asia, en la provincia de África. Entonces se reunieron las junioras y una fue escogida para que compartiera lo de las junioras de su provincia, y esto lo hicieron de manera virtual. Ahí vemos a una Anne que compartió esta es una Na de Vietnam, de Asia pues, de África y de la provincia del Pacífico, Xiao Chin fue la que compartió, que las tenemos ahí en la foto. Fue una experiencia muy bonita, muy profunda, y luego pues lo que ellas aportaron fue materia de oración, de reflexión, de discernimiento. También, sigue Maru, también compartieron las de tercera aprobación, de las últimas terceras aprobaciones, que ahí tenemos la foto de nuestra provincia. Está Sioná, Erika y Noelia, que estaba en nuestra provincia también. También se les mandó una carta con unas preguntas y también escogieron una para compartir. En nuestro caso fue Noelia. Entonces, y a las formadoras también se les pasó una carta con unas preguntas que ellas respondieron y nos las entregaron. Ellas sí no participaron virtualmente, sino que nos entregaron la síntesis de las aportaciones de las formadoras. Hubo un equipo que aquí tenemos formado por Pasián, del equipo general de África, por Ada, del Cono Sur, la provincial del Cono Sur, y por Lucy, de México, que recogieron todo lo que se dialogó, lo que se escuchó, y reflexionaron aspectos o elementos que se señalan y sobre los que ya se da respuesta en el libro de formación y en otros documentos de la compañía. Es decir, de todo lo que se dijo, ya que tenemos recogido, si había preguntas, entonces qué respuestas había, y otros aspectos necesarios para reflexionar y tomar decisiones en la asamblea. Fue un trabajo interesantísimo el que hicieron ellas de confrontar todo lo que salió con lo que la compañía ha dicho sobre formación. Es decir, esto ya lo dijimos, está escrito en tal parte, hay que aclarar esto. Bueno, fue muy, muy interesante. Sigue, Maru. Bueno, luego pasamos a la línea 3, fortalecer nuestra identidad educativa. También miramos algunos datos de los colegios y de la educación social, datos objetivos, desafíos y oportunidades.
Entonces aquí están los colegios propios de cada uno. Del Mediterráneo 35, de África 15, del Cono Sur 10, del Pacífico 8. Estamos hablando de los colegios privados propios. De México 3, de Asia 2, de Inglaterra 1. Y el número de alumnos en los colegios propios. Ahí está, un total de 56.076 estudiantes. Si miráramos los que están oficiales o en convenio con otros, también son una gran cantidad de estudiantes. Sigue. Y número de centros de educación social propios: México 2, África 5, Cono Sur 6, Mediterráneo 3, Pacífico 3, Asia 1 y Timor 1. Sigue. Y también fue muy bonito porque ese día se dio la oportunidad de escuchar a nuestras hermanas que están en Timor. Son las últimas fundaciones de la compañía. En Timor, en Asia, en China, también en Asia. Nosotros no hablamos como la compañía en Bogotá o en Colombia. No, de allí hablamos de Asia 4 porque no conviene decir de China por la seguridad de ellas. Ellas, Xiona estaba en la casa con su papá que estaba enfermo en ese momento, después murió, pero por eso tenemos la foto de ellas ahí con el teléfono. Y están también las de Haití, y ahí en las de Haití vemos a Sandra Jaramillo, que es de nuestra provincia, que está en Haití desde, ya no me acuerdo, este año, mayo más o menos. Ellas también compartieron lo positivo, lo que han ido viviendo desde que llegaron a ese lugar, en ese nuevo envío, lo positivo, las dificultades, lo que ilusiona, los retos, lo que piden a la compañía para que esa fundación siga echando raíces en esos pueblos. Fue también una experiencia muy bonita. ¿Seguimos? Tuvimos 3 días de descanso. Esta foto que estamos viendo, que fue una visita a la comunidad de mayores que hay en Italia, en Pescara. Fue un día hermoso, unas monjas maravillosas, unas muy mayores, pero muy vitales. Fue una experiencia muy linda de fraternidad, de alegría, de ilusión. Ahí la tenemos. Un viaje al otro extremo porque estábamos en Roma y es atravesando toda la bota itálica para llegar a Pescara. Otros 2 días de descanso fueron distintos. Bueno, la línea 6, potenciar la cultura del encuentro y el cuidado. También tuvimos una charla de Paula Giordao, muy interesante, reconocer a cada persona con sus dones, con sus valores. Fue un tema como muy vital, muy humano, muy bonito. De esta no se recogió ponencia porque fue muy dialogado y con momentos de reflexión personal, de compartir en parejas, pero fue bonito. Lo hizo basado en un cuento que después se los puedo enviar, si les interesa. Seguimos. Luego otra línea: avanzar en el compromiso por la ecología integral. También con la misma metodología, solo que devuélvete con esta línea se nos entregó este documento hacia una conversión ecológica, cuidar de nuestra casa común. También ya se envió a las directoras de las obras, se les entregó porque es un documento que aunque está hecho para las religiosas, también es para trabajar con laicos, con familias, con su propia familia, también se podría trabajar con los colegios, con los estudiantes. Cuando hicimos la reunión de colegios en el año 24 en España, en Madrid, se renovaron algunos equipos, uno de formación, otro pedagógico,
otro de la parte de educación en la fe, pues de nuestra manera de evangelizar, en fin. Y después se creó uno, perdón, que trabajara la parte de la ecología del cuidado del planeta, y este equipo que tiene una persona de cada provincia, pues hizo este documento, que desde ya los animo a que como comunidad laical lo reflexionen. Seguimos. Perdón. Para la línea 8, pues también tuvimos esta aportación de Marie Barrón. Ella es una superiora general, fue una superiora general de la UIS, que nos compartió el tema, las congregaciones femeninas y la renovación de la iglesia. También muy, muy profunda esta reflexión. Seguimos, Maru. Aquí está algo de los días de descanso. 2 grupos hicimos la peregrinación del jubileo con la cruz del jubileo. En esta otra estábamos allá junto a la capillita de la Virgen del Popolo, que queda cerca a la tumba de Francisco, que fue pues la primera salida, llegar a visitar esta tumba. También estuvimos en la Estorta, que es la foto que está ahí abajo. Esa fue una de las salidas que hicimos. Cada grupo se iba donde quería. Bueno, fuera de las líneas también se trataron otros temas. Sigue, Maru. En torno al patrimonio de la compañía también tuvimos una reflexión que la hizo Mariña, que estaba allí, reflexionando algunos documentos que ya tiene la compañía al respecto, e invitarnos a cuidar el patrimonio, a cuidar los diarios, la historia de la compañía que se va escribiendo cada día. Y también tuvimos el informe de la archivera general, que es la foto que está abajo, que es una laica, quien está dirigiendo pues a todas las archiveras de cada provincia y a ese cuidar la historia escrita, documental, fotos, bueno, todo, y las secretarías de cada provincia. Ahí nosotros estamos trabajando también intensamente para ponernos al día. Sigue. También con relación a la parte económica hubo un breve informe, porque en la asamblea no se dan estos informes, se dan en el capítulo general, pero sí se dio un pequeño informe sobre el mantenimiento de la Casa General que se hace con aporte de todas las provincias, y sobre el fondo ODN, que es un fondo orientado a apoyar a las provincias más pobres y a las fundaciones más pobres. Entonces, de cada provincia se hace un aporte, entonces ahí revisamos los criterios para esos aportes y los acordamos. Y también se habló sobre el tema del próximo capítulo general, y bueno, fue a nivel personal, luego por provincias, y llegaron a salir como 3 palabras, como un lema: pertenencia, universalidad, un cuerpo en misión. Estos son una frase, unos temas, pero se seguirá como concretando pues en un año y medio que tenemos por delante para presentar luego en la convocatoria y preparación al capítulo general. Aquí tenemos bueno, lo que les decía, cada día teníamos una oración al inicio del día, y al terminar el día estábamos con una Eucaristía ahí en la capilla de la comunidad de la Casa General. Esta es una de las fotos. Esta parte de las oraciones y la Eucaristía pues fueron muy bien preparadas, muy bonitas, muy profundas. Y en el tramo final, bueno, con el trabajo de cada día se fueron sacando las conclusiones y se fue elaborando el documento. Entonces vino el momento de aprobación del documento. Antes de aprobarlo, pues las sugerencias, las correcciones, qué se agrega, qué se quita, qué no quedó claro. Entonces es todo un proceso también.
muy cuidado. La clausura de la asamblea, con las palabras de clausura de la Madre General, nos dieron un recuerdo. El cuadro de Santa Juana que se hizo para la celebración de los 75 años de canonización, que ya sabemos, y si no después le recordamos cómo se hizo este cuadro, nos lo regalaron una copia hecha por el mismo pintor del cuadro que ya nos habían dado para esa celebración. Él hizo una copia que nos lo regalaron a cada provincia. Si quieren se lo muestro. Ay, no sé si lo vean. Míralo, aquí está en la oficina. Muy bonito, muy bonito. Bueno. Entonces, y luego al final también la audiencia con el Papa. No pudimos estar pues sí, cerca de él, pero no comunicarnos con él porque solamente unos podían pasar, pero ahí lo tuvimos de frente. ¿Sigue? Y el último día que coincidió con la fiesta de San Ignacio, el 31 de julio, tuvimos la Eucaristía en el Yesú, con pues mucha gente también que participó de esta celebración, muchas congregaciones religiosas y con los jóvenes de los jesuitas y de la compañía que estaban en el jubileo de la esperanza de los jóvenes. Aquí tenemos una foto con los jóvenes de la compañía y bueno, algunos otros, pero fundamentalmente los nuestros. Al salir de la iglesia tuvimos un compartir porque no fue posible que los nuestros fueran a la casa general porque se nos cruzaron los horarios y las posibilidades, pero tuvimos un compartir después de la misa allí. Ahí están. De nuestra provincia participaron 3 religiosas y 7 jóvenes, 2 de Estados Unidos, 4 de Colombia y 1 de Perú. Por ahí están. Maruey los está mostrando. Fue un encuentro muy bonito. Las religiosas de las otras provincias que participaron del encuentro, pues me dijeron que nuestro grupo había estado excelente. ¿Sigue? Bueno, ya terminamos y nos acompañan 2 palabras, es posible y hágase. Y este es posible y hágase tienen que ver con el documento final que se los voy a presentar brevemente. Y se los enviaré para que también a nivel personal lo lean, lo oren, lo subrayen y encuentren qué novedad tiene para la vida de cada uno, qué llamadas, qué invitación les hace el Señor a cada uno y luego como comunidad laical pues lo comparten y qué llamadas hace el Señor a esa comunidad. Y también puede iluminar como el proyecto que tiene el grupo de la red laical al cual pertenecen, también puede llegar a enriquecerlo. Vamos a ir viéndolo. Aquí está la portada con el mismo lema, acoger y responder a la novedad que Dios nos ofrece, con este dibujo que es la anunciación, el anuncio del ángel a María. María es quien nos ilumina también en este proceso de la asamblea. Así como ella acogió la novedad de Dios, nos invita a nosotros a acogerla. Listo. El documento tiene primero como una presentación que nos invita a la confianza. Dice, en cada realidad, podemos concretarlo en cada realidad con la confianza de que el Señor bendice toda entrega por el reino. Es muy bonito esto. Cada uno se está entregando por el reino en su familia, en su trabajo, en sus relaciones, en su comunidad laical. El Señor bendice toda entrega por el reino. Entonces, esta es una introducción. Esa es una presentación. Sigue la introducción. Empieza con la palabra es posible, una palabra que anima, una palabra que invita a la esperanza.
Entonces, en la realidad del mundo que vivimos, en la realidad del mundo, en la realidad de la compañía, Dios se hace posible. Y es posible dar nuevos pasos. Es posible dejarnos conducir por Dios. Y después de profundizar el documento, podemos decir es posible muchísimas cosas, que es lo que tenemos que discernir, qué es posible en nuestra vida, qué es posible en la vida de nuestras comunidades. Es un documento que nos invita a confiar, que nos invita a la esperanza. Todo el documento está atravesado por la historia de la salvación. Algunas personas, no me gusta decir personajes, pero sí por la historia de la salvación y por las líneas del capítulo general. Y contiene nueve puntos. El primero está a la luz de Sara y de Abraham. Como Sara y como Abraham, recoger la experiencia de la minoridad, salir de nosotros mismos, salir de nuestra tierra, disponernos a recorrer un camino y vivir la minoridad como una gracia, la invitación. Cada punto es una introducción y unos puntitos que lo concretan, unas llamadas que lo concretan. Luego, el segundo, como Tomás el apóstol, revitalizar la centralidad en el Señor, revitalizar nuestra pasión por Jesús y su reino. El tercero, como Juan el Bautista, revitalizar lo que nos hace vivir con sentido, ser luz, son las líneas del capítulo. El acento está en esa invitación a anunciar a Jesús, el anuncio de Jesús y también la pastoral vocacional como una prioridad a la que le debemos apostar todos. Hacer todo prioridad de prioridades y en la que contamos con el apoyo de los laicos. El cuarto punto, como Pablo de Tarso, fortalecer nuestra identidad educativa. Él que fue el apóstol de la evangelización a los gentiles, del anuncio de Jesús. Entonces, fortalecer nuestra identidad educativa tiene que ver con la misión. No quiere decir que algunos otros puntos no tengan nada de lo educativo, sí lo tienen, pero pues está aquí más centrado. Y si se dan cuenta, un énfasis también del documento es favorecer la formación de religiosas y laicos en carisma, en identidad y en espiritualidad, compañía de María, en modos de educar hoy y en el aquí de nuestro mundo, elaborar y poner en marcha planes de formación a nivel universal, priorizando los dirigidos a educadores, a otras personas de nueva incorporación, a los directivos y en algún otro punto dice también a la red laical, porque también estuvieron presentes como red laical en nuestras reflexiones. Luego viene el quinto punto que habla como María, como los discípulos y las discípulas después de Pentecostés, entonces la mística de la interacción, ese puntico del documento capitular. El número 6, como Ruth y Noemí, el potenciar la cultura del encuentro y el cuidado. Cuando era en el documento, reflexionar primero un poquito en quiénes fueron Ruth y Noemí, cuál fue su importancia en la historia de la salvación para poder comprender por qué las trajimos aquí al capítulo, al documento, perdón. Luego el punto 7, como Josué. Josué que acompaña al pueblo de Israel a llegar a la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel. Entonces, aquí lo relacionamos con el avanzar en el compromiso de la ecología integral. Y aquí también uno de los puntos dice, conocer y hacer vida a niveles personales y comunitarios, el documento hacia una conversión ecológica, cuidar de nuestra casa común.
Entonces dice, animar procesos similares en las obras apostólicas, no solamente en las comunidades, y ustedes como laicos también, y lo que se puede aplicar con la familia también, promover una conversión ecológica. Luego el número 8, como Priscila y otras mujeres de la iglesia primitiva, y la línea, la renovación de la iglesia, la llamada a la sinodalidad, en este punto número 8. Entonces dice, hacer un camino de renovación espiritual y conversión para vivir actitudes sinodales en todos los ámbitos de vida. Entonces, ahí hay unos punticos. Y el número 9, que es el último, Juana del Estonac, actuar en el hoy con coraje, con osadía, con perspectiva de futuro. Ella es la que nos ilumina este último punto, Juana del Estonac. Y luego termina de una manera muy bonita, haciendo alusión a María. María acogió, María como ese culmen también de la historia de salvación, acogió asombrada el anuncio del ángel, también dijo, es posible, como una respuesta creyente y audaz, y también dijo, hágase, hágase. Y termina el documento diciendo, con esperanza renovada, responsabilidad lúcida y disponibilidad abierta, respondemos, hágase. Entonces es un documento profundamente motivador y esperanzador. Es posible vivir de manera nueva esta llamada que el Señor hace a cada uno desde lo que es, desde donde está, desde lo que quiere vivir en profundidad. Entonces la invitación, ¿cuál es? Ya lo puedes quitar, Maru, por favor. No sé, cuando se les envíe el documento a cada uno, no sé, es posible que alguno ya lo tenga, también qué subrayar, qué llamada nueva me hace el Señor y qué llamada nos hace a nuestro grupo, a nuestra comunidad de la red laical. Y si aquí alguno, qué llamada, si lo hacemos, si lo compartimos en familia, qué llamada nos hace a nuestra familia. Porque eso que el Señor nos ha dicho a las religiosas, también sabemos que participamos de un carisma que se les ha compartido a los laicos, entonces también qué llamada nos hace, porque ustedes viven como en dos comunidades, la comunidad familiar y la comunidad de la red laical. Entonces, nos quedan 5 minuticos para subrayar algo, preguntar algo, los que quieran. Quisiera decir algo. Me gusta que hayan escogido como algunas mujeres de las que no conocemos casi, ¿cierto? Algunas personas que yo creo que nos pone como a la novedad, y creo que son como los mundos en los cuales hoy nos movemos. Tenemos ahí unas mujeres importantes de la historia de la salvación que nos iluminan. Mientras tanto, aprovecho para saludar y agradecer a Rocío Valverde, que quedó en el equipo coordinador de la red laical por parte de la provincia, y a Germán Ruiz, no está aquí en la reunión, pero agradecerles esa disponibilidad, esa generosidad, esa entrega. Bueno, gracias por sus palabras, por su recibimiento. Para mí va a ser una muy, muy gran experiencia y de aprendizaje sobre todo, y me motiva más este documento que la están compartiendo, y créanme que ser parte de la red laical de la Compañía de María me ha ayudado muchísimo, no solamente como en la comunidad de la orden de los laicos, sino en mi vida personal, en mi vida privada, y espero seguir aprendiendo mucho más, y el documento lo imprimo ahorita, ya que Jairo ya lo compartió por WhatsApp. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Y ayudar a animar la reflexión para que este documento entre en el corazón, entre en nuestra piel. Así es, animar a los grupos, a las comunidades. Gracias. Hermana María Elena, buenas noches. Muchas gracias por su... Le saluda Sonia de Lima, Perú. Muchas gracias ante todo por su
ponencia acerca de la asamblea, de los 8 puntos que ustedes, o las 8 líneas en las cuales ustedes, bueno, trabajan, y nosotros como laicos también vamos a tener que leer el documento. Y solamente quería preguntarle, hermana, en el sentido de como laicos, nosotros en Lima tenemos una comunidad pequeña, porque somos perseverantes, somos 10 a 11, ¿no? No somos una gran cantidad. Lo que quería era, nosotros hacemos un plan anual para trabajar sobre la base de ese plan en el año, ¿no? Bueno, nos recalca, y nosotros sabemos que no nos debemos abrumar de actividades porque eso no es el quehacer de la red laical, pero sí tenemos que estar alineados a una de las líneas de acción de trabajo de ustedes. Entonces, eso, mi consulta o mi reflexión en base a lo que usted ha expuesto, es que nosotros como red laical de Lima, Perú, no solamente de Lima, Perú, sino todas las redes laicales que están presentes aquí, nuestro trabajo tiene que estar alineado, o de repente puede ser, ¿no?, en sinodalidad, y ya que tenemos la oportunidad de, en el tiempo que podamos, porque tenemos los tiempos bien apretados, ahorita está abierta y nos han difundido ustedes también, el curso de Together, o Juntos, donde pues está el documento final, ¿no?, para la implementación de la sinodalidad, o también la ecología. Acá en Lima, Perú, hemos trabajado, estamos trabajando, porque somos aliados del movimiento Laudato Si de Perú, y la hermana argentina es la coordinadora general del capítulo. Entonces, a eso iba mi consulta, ¿no? Cómo nosotros, los laicos, tenemos que alinear en base a esas líneas de ustedes con las cuales nos están compartiendo el documento, nuestro trabajo, ¿no? Y de ahí coger uno o dos, no sé, en base a ese objetivo principal, realizar una actividad y trabajar articuladamente con las redes también, no solamente aislados, ¿no?, sino así como estamos haciéndolo ahora, todos estamos escuchando y lo tenemos que multiplicar, dar el efecto multiplicador, porque no todos han existido, ¿no? Y nosotros que estamos presentes tenemos que hacerlo. Eso era todo, hermana. Muchas gracias. Sí, te agradezco. Yo tuve la oportunidad de participar en una reunión hace poco allá en Lima, de participar en ese evento, en esa Eucaristía en la que también ayudó a preparar la red laical de Laudato Si, la celebración del día pues de la ecología integral, fue muy bonito. Yo creo que cada grupo el Señor lo va llevando, ¿no? Le va mostrando por dónde caminar, dónde poner su acento. Hay unos que es en su vida diaria, en su profesión, si son educadores, en lo que sea, pues van viviendo pues este carisma que se nos ha compartido. Entonces es como el discernimiento que hace cada comunidad. Tenemos muchas cosas, pero vamos optando. Sin embargo, esta de la asamblea no se opone a ninguna, no es para hacer unos trabajos largos, no. Está el orar, sí, el leer y orar el documento, ver en qué nos ilumina, en qué enriquece lo que como comunidad han elegido, pero no significa que tienen que hacer algo nuevo ni hacer cosas. No se trata de hacer, sino cómo vivir más en profundidad y cómo los grupos que tienen más relación con la misión de la compañía, aunque todos los de la red están participando en la misión, con la espiritualidad y con los criterios, entonces cómo vivir con mayor profundidad, con mayor novedad eso. Pero que se ha cogido algo de compromiso con lo de la sinodalidad y cómo lo estamos haciendo vida, muy bien, se puede seguir por ahí. Es que aquí en este grupo hemos pensado nomás lo de la ecología, sigamos por allí, cada grupo va haciendo su discernimiento. Otros grupos están más con los pobres en alguna acción. Bueno, todo esto nos va iluminando. Entonces es cuestión de orar, de discernir, de acordar juntos. Pero nos da fundamento, ¿no? Nos da fundamento.
y también comprenden por dónde vamos las religiosas. Muchas gracias. Pues sí, también quería compartir que para mí es una experiencia muy bonita, pues como sentir que es una experiencia significativa como laicos y que también son las apuestas como que estamos haciendo en los colegios. Entonces, cómo lograr integrar esa experiencia y que todos estemos en sintonía y cómo dinamizarlo también en las instituciones. Entonces yo creo pues que es posible que como algunos han dicho, hacer un plan operativo en el que de verdad contemplemos algunos de los puntos o todos los puntos y que también lo podamos llevar de manera como sencilla, que es lo que se busca, y cotidiana, lo que nos mueva, lo que más nos mueva de estos 8 puntos. Ajá, exacto. La llamada. ¿Cuál es esa novedad, esa llamada nueva que aunque se haya dicho otras veces, porque hay cosas que se han dicho hace muchos años, pero que en la realidad de este mundo concreto, de la vida de cada uno, de sus familias, de su trabajo, tiene una novedad? Entonces, es eso, poder expresar en su grupo: mire, yo siento que el Señor a mí me está llamando a esto, y cada uno en el grupo, y luego de todo eso, oremos con esa metodología sinodal de la conversación en el espíritu, y llegar a decir, bueno, vamos a poner el énfasis. Hay cosas que a nivel personal le va a poner el énfasis, pero hay algún elemento, alguna cosa que como grupo le vamos a poner como el énfasis también. Entonces, para caminar juntos, ¿no? Eso es vivir la sinodalidad con actos concretos, con acciones concretas. Muy bien. Entonces, pienso que podemos ir ya terminando, y les agradezco esa disponibilidad para encontrarnos esta noche y para acoger esta palabra que el Señor nos ha dado a través de la Asamblea General de la Compañía. Y pedirles también que oren por nosotras las religiosas, para que también acojamos estas llamadas que el Señor nos ha hecho, para seguir dando el paso más que Él quiere que demos.